El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Restitución de tierras, tus derechos. El mayor beneficio que me da a mí es porque tanta gente que ha estado sufriendo aquí, pasando necesidades, puede regresar a su parcela, a trabajar la tierra como saben, porque son personas que no tienen estudio, pero de trabajar la tierra saben mucho, porque van a tener una mejor calidad de vida que la que han llevado aquí en Bogotá. En medio del vértigo de la gran ciudad, en pleno corazón de Bogotá, capital de la República de Colombia, se puede desde degustar algún bocado típico de una remota región del país hasta conocer su historia. Todo es posible. Con cerca de 7 millones de habitantes y una inmensa población flotante, en esta urbe se marca el ritmo del acontecer del país. Todos los días del año millones de seres tratan de sobrevivir en una inmensa ciudad como Bogotá, cuando por diversas circunstancias deben llegar hasta esta metrópoli. Desde acá se generan todos los proyectos de carácter político, social y económico de la nación. Pero Bogotá es también el lugar donde confluyen todas las problemáticas del país, entre ellas las que tienen que ver con la ley de tierras, el desplazamiento y el despojo forzado, por ejemplo. Hoy mostramos cómo funciona la Dirección Central de la Unidad de Restitución de Tierras y la Dirección Territorial de Bogotá. Z.M represento. Todavía no entiendo por qué ellos lo hacen. Lo único que quieren, todo lo que ellos deshacen. No pueden ver el sufrimiento que tiene mi gente. Bogotá está situada en pleno centro del país, en una extensa sabana donde poco a poco se ha ido expandiendo la urbanización. Ya está rodeada de localidades situadas en los extremos de la ciudad y gran parte de ellas en plenos cerros, donde no es fácil satisfacer las demandas básicas de sus habitantes. Allí justamente llegan los inmigrantes, que abandonan otros departamentos buscando en sus calles y rincones una oportunidad en la vida. Dejar la tierra de uno, donde uno tenía de todo allá, uno allá no pasaba necesidad, y llegar a una ciudad donde uno no conoce a nadie. Para uno eso es doloroso, pero yo por lo menos, yo me acuesto y cuando despierto me acuerdo de mi pueblo, ¿sabes? Una forma que uno se levantaba allá. Entonces son cosas que nunca se le van a olvidar a uno. Pero vivir en una ciudad tan grande y con una visión de desarrollo tan compleja no es nada fácil para el habitante del campo, acostumbrado a otro ritmo de vida y labores que ya conocen y disfrutan. El mayor problema que se presenta en la población desplazada es la vivienda. ¿Por qué? Porque aquí, para poder conseguir uno donde vivir, tiene que tener máximo 2 hijos. Y la mayoría de personas que salen desplazadas
tenemos 4, 5, 6 hijos, aquí es un problema porque la gente no quiere arrendar con tantos hijos. El otro problema es el empleo. Como somos personas que no tuvimos oportunidades de estudiar, entonces aquí cuando uno va para una entrevista de trabajo, así sea para lavar un piso, lo primero que te piden es que seas bachiller. Y con el desarraigo de costumbre, porque ya nosotros estábamos enseñados a una vida tranquila, a una vida en nuestras tierras, donde nadie nos maltrataba, donde nadie nos decía nada. El desplazado se enfrenta a problemas que está, empezando por lo que está lejos de las costumbres del trabajo que hacía, aquí le toca aprender de nuevo, aquí le toca como empezar de cero, hacer otras cosas que nunca en su vida había hecho. Usualmente les toca buscar los sectores más deprimidos del casco urbano, donde los costos de la vivienda, arrendada en un inmenso porcentaje, no los acoge con gran solidaridad ni comodidades, pues es grande también la superpoblación. Aquí estamos en Suba, Bogotá, al lado del río Bogotá. Acá vive la mayoría de población en situación de desplazamiento. Impera la ley del rebusque, la subsistencia, el desarraigo y la inseguridad. Aquellos secuestrados que los suelten solamente y en sus mentes. Es lo que quiere todo el mundo. Cantando esta canción, en tristeza yo me hundo. El programa de restitución de tierras que adelanta la Presidencia de la República y la Unidad de Restitución de Tierras busca devolver a sus propietarios las tierras despojadas y perdidas hasta ahora por causa de la violencia armada en por lo menos 29 de los 32 departamentos de Colombia. La importancia de la unidad radica en poner al servicio de una comunidad que estuvo marginada, olvidada, desaparecida de la institucionalidad o de la atención institucional y que ahora esta institución se ponga al servicio de ellas. Poder hablar con las víctimas en el semáforo, decirle usted tiene tierra, eso es suyo, nosotros le vamos a ayudar a recuperarla, eso no va a tener ningún costo, la tarea la va a hacer la unidad, es entender el Estado al servicio de los ciudadanos, es hacer justicia, es hacer equidad con esta población. Por primera vez, el Estado acompaña en forma real a las víctimas y busca reconstruir ese tejido social olvidado en sus terruños de origen, donde la gente pueda ser productiva y autosuficiente. Pero esto tiene mucha historia por contar. Yo vivía en Las Palmas Bolívar cuando el desplazamiento me dirigía al municipio de San Jacinto Bolívar. Empezaron a llegar los grupos armados. Yo soy de Quito, de un pueblo que se llama Neguá. Nosotros trabajábamos la minería, el oro. Fui desplazada a raíz que llegaron unos grupos armados allá. Hubieron unos enfrentamientos, tengo entendido que el Águila Negra y la guerrilla, ellos se enfrentaron. En ese enfrentamiento murió un hermano mío. A mí me tocó ver cómo lo asesinaron, cómo lo mataban. Para mí fue un impacto tremendo, inolvidable, ese suceso. Primeramente se metía la guerrilla. O sea, con la guerrilla nunca tuvimos ningún percance, pero cuando ya entraron los grupos paramilitares, nos catalogaban como colaboradores de la guerrilla, cosa que no era así. Como yo les dije a ellos, colaboradores cualquiera, porque si a ti te ponen una pistola aquí en la cabeza y te dicen, si tú no haces esto te mato, tú lo haces. O sea, colaboradores cualquiera cuando su vida está en riesgo. O sea, el desplazamiento tiene todo lo malo. Desplazamiento no debería existir, pero ya que se esté dando, pues me parece muy bien la ley de víctimas y la restitución de tierra, porque así es como vamos a... Esos son los caminos que se han creado para que la gente pueda regresar, porque por algo hay que empezar. Pues la masacre fue la masacre que hubo en Bojayá, que hubieron más de 100 y pico de muertos, que eso fue con cilindros bomba, eso fue en segundos, o sea, eso es una cosa que uno no la espera, eso fue en cuestión de minutos, donde se explotó la iglesia, todo, caía muerto por todos lados, o sea, era horrible, eso fue aterrador. Lo que mostraron fue poco para lo que se vivió allá. Allá perdí cualquier cantidad de mis familiares. Desplazamiento es un problema desde todos los puntos de vista y una vulneración de los derechos de las personas, porque eso no debería ser así. O sea, si esto es mío, ¿por qué me tienen que sacar? ¿Por qué me van a matar?
nuestros espacios se han dispuesto para eso, para escucharles su historia. Nosotros no cronometramos el tiempo de atención y a su vez los vamos acompañando en ese proceso de reclamación, ayudarles a acercar la oferta estatal de atención a las víctimas, porque cuando van a nuestras oficinas, una parte la hacemos nosotros, pero otra parte las hacen otras entidades. Lo único que necesitan esas personas es orientación. Y ahora, en esa otra parte que es volver a sus predios, volver a reconstruir el tejido social que se fracturó fruto del conflicto o el desplazamiento. No solo son las tierras lo que se pierde en medio de la violencia en los campos. El desarraigo produce cambios drásticos en las vidas de las víctimas, entre ellos la posibilidad de la pérdida de su cultura, costumbres y valores. Los papás de uno le enseñaban a uno las tradiciones del pueblo y a uno se lo va transmitiendo a los hijos de uno. Ya no es igual, se van perdiendo porque estamos en una tierra desconocida. Esas costumbres y valores no se deben perder y es a través de programas estatales, en unos casos como formas de acompañamiento a las comunidades desplazadas y otras veces por propia iniciativa de los paisanos que se unen, se reencuentran y tratan de proyectar una identidad entre sus familias e hijos. Desde las actividades en grupo, generadas por las mismas colonias regionales asentadas en la capital, buscan llenar esos vacíos que perduran en lo profundo del alma provinciana. Por eso, Rafael Santos, yo quiero dejarte escrito en esta canción. Sí, ese es otro problema, que lo estigmatizan a uno porque lo ven a uno ya caído, pero nosotros también fuimos personas que tuvimos de qué vivir, tuvimos nuestras cosas y somos una víctima que estamos aquí por salvar nuestras vidas. Y yo creo que cualquier ser humano que se vea su vida, que se la va a perder, sale y huye porque la vida es lo único que hay que cuidar. Que somos personas de paz, no somos personas violentas, no le hemos hecho nada de mal a nadie. Es una víctima más de esta guerra sin sentido que se lidera en este país. Con el esfuerzo de la sociedad civil y los gobernantes encontraremos una solución a tantos conflictos insólitos que por años nos han atropellado, para que de esta manera podamos lograr la restitución de tierras a tantos campesinos que lo han perdido todo en circunstancias dolorosas e injustas. Mirando a cada madre pues sufriendo por sus hijos, soldados, militares, abogados y amigos, llorando eternamente por todas estas personas, se encuentran secuestrados por diferentes zonas. En este momento nosotros tenemos presencia en 15 departamentos, de acuerdo al decreto de la planta de la unidad vamos a estar en 17. La oficina de Bogotá fue la primera que fue inaugurada en el país y sirvió de modelo para las demás oficinas. Nosotros, a diferencia de las demás territoriales, no trabajamos con una microfocalización en la zona donde nosotros nos encontramos. Bogotá es la ciudad, junto con las ciudades vecinas, que recibe mayor cantidad de desplazados y víctimas. Bogotá tiene alrededor de 400.000 víctimas actualmente y por lo tanto esas personas tienen que tener la posibilidad de acercarse a un lugar cercano a ellos para poder presentar sus solicitudes. Nuestra labor fundamental entonces está en la atención de esas víctimas y en el acompañamiento a las demás oficinas territoriales para desarrollar sus labores ya de restitución en ese contacto que es necesario tener con las víctimas. Yo le agradezco que eso se cumpla. Nosotros teníamos eso como perdido, pero al salir esa ley, todo ha revivido. Siempre hemos tenido en mente que la situación de víctima ha sido muy complicada. Y lo que nosotros queremos como unidad es que se sienta en primer lugar seguro y tranquilo.
seguro respecto al proceso y tranquilo frente a que las personas que lo atendemos estamos capacitados para orientarle de la mejor manera, que realmente va a tener un resultado al final de todo. Y ese resultado, pues el querido por todos, el retorno, la reactivación de su proyecto de vida. En los talleres que hemos hecho con la unidad, nos han dado a conocer todos los beneficios que tiene para ofrecer al campesino. Y tiene muchos avances sobre subsidios que le dan a uno, proyectos productivos, ¿saben? Complementa muchas cosas. Como abogado tienes que pensar no solo en el área civil, sino en el probatorio, en el penal, porque son casos totalmente reales que muchas veces superan eso que se veía simplemente en las noticias o que tal vez en algún momento se considera ficción. Quienes hemos hecho parte de este proceso, ahora conocemos realmente cómo se han dado las cosas porque lo estamos escuchando a diario de las víctimas. Otra parte que ha desarrollado es precisamente esa situación humana de entender el dolor y vivirlo o compartirlo de una manera más directa. No solamente tiene que ver con un predio o con una situación material, sino con todas las expectativas, las ilusiones que se daban frente precisamente a su condición en el campo. La unidad, con todos sus funcionarios que nosotros hemos conocido, nos apoya mucho para que, inclusive, ellos llegan donde estamos nosotros. Ellos son los que nos invitan. Nosotros recibimos las solicitudes de cualquier persona que está aquí en Bogotá o en sus alrededores, sin importar el lugar donde está ubicado su predio. La persona no tiene que viajar al lugar donde está el predio. Nosotros entonces nos encargamos de recopilar la información inicial. Por supuesto, esos expedientes los remitimos a la oficina correspondiente para que ellos adelanten el proceso de restitución, pero nosotros seguimos en el contacto con las personas, de tal manera que la persona siempre pueda saber, desde aquí de Bogotá, sin tener que irse a cualquier otra ciudad, cómo va su proceso. Aquel chamaquito que nunca ve a su padre, luchando en un trabajo por su vida, por su madre. Aquella familia que no hace sino llorar, rezándole a mi Dios que los pueda ayudar. Tristeza, cambiarla por felicidad es un poco complicado. Aceptar la realidad, actualicen ya sus mentes y sus mentes ya accionen. Recuerde que en el mundo existen muchas traiciones. En Bogotá hemos recibido alrededor de 4.000 solicitudes. Eso corresponde más o menos a algo más del 15% de las solicitudes que se presentan a nivel nacional. Ahora, esas solicitudes las estamos atendiendo de conformidad con el proceso de microfocalización que están realizando las otras oficinas territoriales, de tal manera que nosotros alistamos esos expedientes e inmediatamente los remitimos a las direcciones competentes para que allí se adelanten los trámites. Actualmente entonces, pues los expedientes que hemos mandado a otras ciudades pues son algo más de 200.000 expedientes que hemos mandado. Cuando llegué aquí, pues empecé a ver las problemáticas que había, entonces empecé a buscar como gente que nos ayudaran a ver si podíamos obtener el subsidio de vivienda con el gobierno. Entonces ahí conocí a Marlene Zambrano, que tiene una fundación que se llama Fundescol. Ella es defensora de los derechos humanos. Ella me dijo, la dejo como líder a usted acá, en estos barrios donde vive población en situación de desplazamiento. En Ciudad Bolívar tiene a otro. Entonces empezamos a dar información a la gente que llegaba, que no tenía dónde llegar. Ella hizo un albergue, ella le brindaba un platico de sopa, pues ahí le ayudaba a conseguir un empleito. Y a los que no habían declarado se llevaban allá a la UAU a que declararan, para que conocieran los beneficios. Y ahí hemos empezado a llevar a la gente para lo de restitución de tierra, los que son de aquí, del Carmen, de Bolívar, la gente que es cerca, que puede regresar, que ya no hay tanta violencia en sus tierras. Entonces esa es la gente que se está ayudando para ver si pueden retornar a sus tierras, porque es que en realidad aquí no hay oportunidades para tanta gente. O sea, ya Bogotá se ha puesto una ciudad dura. Muchas de las personas se acercan con cierta desconfianza en la institucionalidad o en el tema del profesional que le está orientando. Sin embargo, nosotros siempre procuramos un acercamiento de acuerdo pues a la situación de esta persona.
Entonces nosotros, además de orientarles en el tema de restitución, también damos guías o direccionamiento hacia otras entidades de acuerdo a sus necesidades. Yo lo veo todo positivo en esta ley de restitución de tierra. Yo tengo fe en Dios que esto va a calmarse y va a llegar una paz para que la gente pueda volver a sus parcelas, para que la gente pueda volver a estar reunida con sus familias, que no nos cansemos, que sigamos luchando porque la paz es posible y la vamos a obtener. Y vamos a poder todos regresar de donde fuimos desarraigados. Tristeza, cambiarla por felicidad, es un poco complicado aceptar la realidad. Actualicen ya sus mentes y sus mentes ya accionen. Recuerde que en el mundo existen muchas traiciones. Z.M, dolor en mi gente. Ciudad Bolívar. Las personas ligadas desde su niñez al campo no se merecen una vida tan dura al deambular por las ciudades y centros urbanos del país, donde seguramente no lograrán nunca desarrollar los conocimientos que tienen sobre el agro. En este país con una gran vocación agrícola y un futuro que en el mundo entero mira hacia el campo y las necesidades de alimentación en todo el planeta, es urgente el regreso a sus tierras y el desarrollo total de su potencial. A ver, este primer año, que significó un desafío enorme para el gobierno, crear una institución nueva, ponerla a lo largo y ancho, poner funcionarios capacitados, ayudar al Consejo Superior de la Judicatura a coordinar con ellos la puesta en marcha de los juzgados, empezar a recibir las reclamaciones, articular con el Ministerio de Defensa para que las zonas donde se está interviniendo tengan las condiciones de seguridad. Todo eso que hemos hecho para nosotros ha sido duro, pero lo hemos hecho en un tiempo récord. Ya en este momento nosotros estamos procesando cerca de 4.000 reclamaciones. Estas reclamaciones ya están llegando ante los jueces ya están fallando, ya hay gente que está recibiendo sus títulos de propiedad de las tierras que debieron abandonar o les fueron despojadas. Para nosotros es muy satisfactorio porque es una ley que se implementó en este año y ya está dando frutos en el mismo año. Pues yo le digo a todos los desplazados, los que quieren regresar y pueden regresar, que vayan allá al Supercade, que yo de hecho los he llevado cuando va el funcionario de restitución de tierra, para que hablen con ellos y ellos les den la información veraz y una información clara para que ellos puedan entender cuáles son sus derechos y cómo hacen para regresar a sus tierras. Tema del día: importancia de la unidad de restitución de tierras. ¿Cómo solicitar una restitución de tierras ante la unidad de restitución? La persona que haya perdido sus tierras fruto del conflicto armado y que esto haya sido después del 1991, puede ir a la oficina de la unidad de restitución. Para estos efectos, lo único que requiere la unidad es que la persona nos cuente toda su historia. Cómo fue, dónde pasó, quién fue, dónde podemos encontrar información. Y con eso la oficina de la unidad de restitución o los funcionarios de la unidad de restitución empiezan a indagar y a buscar toda la información. ¿Qué otros beneficios obtiene la persona que como víctima logra la restitución de sus tierras? En el marco de la actuación de la unidad de restitución, lo que hemos querido es que la víctima no vuelva a tierras peladas. Entonces hacemos una intervención para recuperar sus tierras, pero a la vez articulamos con el Banco Agrario para que les pongan vivienda rural a estas víctimas que vuelven a sus predios, y adicional a eso tenemos una línea de proyectos productivos que en este momento se está atendiendo a través de la misma unidad, pero que a futuro esperamos que sea el INCODER el que atienda a esta población. A todas las víctimas que se encuentran aquí en Bogotá y en las ciudades vecinas, los invitamos a que se acerquen a nuestras oficinas, donde esperamos darles la mejor atención para que esas herramientas que estableció la Ley 1448, la restitución de sus tierras, les permita recuperar esos predios que ustedes dejaron abandonados, que les fueron arrebatados por causa del conflicto. Sí, era necesario conversar y conocer algunos aspectos sobre la Dirección Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras en la capital de la República,
Hoy vimos la situación general de las víctimas de la violencia, que tienen que desplazarse a las grandes urbes, y sus necesidades. Es muy importante y positivo el balance y la proyección que presentan las directivas de la unidad a nivel nacional. Y por eso seguimos el recorrido por Colombia, visitando a los demás departamentos donde sea necesario el acompañamiento a las víctimas. Continuamos acompañando el programa de restitución de tierras que busca llenar las necesidades de las personas que han perdido sus tierras en medio del conflicto. Ese es el empeño de la Presidencia de la República y la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura. Tus tierras, tus derechos. Milicias armadas al margen de la ley desplazan campesinos, ya los quieren joder, sacando de sus tierras, de fincas o parcelas, usando la violencia, las armas sin clemencia. Esta es la misma historia que cada día aumenta, soñando el campesino con volver a su tierra. Vive en este momento en la jungla de asfalto, porque un día a su tierra llegó el gran asalto de milicia, paramilitar, guerrilla. Distintos son los grupos, la vaina es la misma con un mismo objetivo, dizque la revolución, matando y desplazando a la gente sin compasión. Se abre otro capítulo en esta fea leyenda, ahora hay una ley de restitución de tierra, promete devolver las tierras a campesinos, sacados con violencia, tirados al abismo de la gran profundidad. Buscan nuevos comienzos en esta gran ciudad, el gobierno promete devolverles hoy sus tierras, ya este es su gran sueño, que no queden promesas, que devuelvan ya campesinos a sus tierras que ya quieren laborar, que devuelvan ya restitución de tierra, que sea una gran verdad, que devuelvan, que regresen ya. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.